Sí, muy buenas noches, jóvenes. Estamos grabando la clase de Física General. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a entrar con el último tema que evaluaremos en el examen de la primera unidad. Vamos a hablar entonces acerca de fuerzas. Bien, hasta ahora nosotros estudiamos objetos que se encontraban en movimiento. Vimos dos ejemplos el día de ayer, uno con una manzana, otro con un pin de boliche, el pino que se usa en el boliche. Y entonces nos interesaba, si ustedes, bueno, hacen memoria, no analizábamos cuando el sujeto hacía la acción, sino que analizábamos ya el movimiento. Nosotros sabíamos con qué velocidad había partido el objeto y hasta dónde llegaba quizá. Entonces no nos preguntábamos qué causaba el movimiento, sino que simplemente analizábamos el movimiento como tal con los datos que teníamos. Y así se manejó por mucho tiempo estas ecuaciones que nosotros utilizamos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo y caída libre, pues fueron escritas, fueron establecidas por Galileo Galilei, quien a su vez pues también siguió trabajos de Johannes Kepler, y por ahí hay otro par de científicos también que hicieron sus aportes, ¿verdad? Pero hasta el momento había un problema, puesto que si bien sabían cómo se movían los objetos, digamos, aquí en la Tierra, se tenía cierto grado pues de precisión, había problemas que no podían resolverse con las ecuaciones de Galileo. Y estas eran sobre el movimiento de los planetas. Bueno, de los astros en realidad. Uno de estos problemas es el de predecir cuándo iba a volver el cometa Halley. Y entonces, en ese momento, pues ninguna persona iba a ver el cometa Halley dos veces, a lo más lo iba a ver una sola vez, o quizá no lo iba a ver, pero habían registros de varias civilizaciones que habían visto el cometa Halley. Entonces, claro, este cometa estaba asociado, ¿verdad?, con el fin del mundo, podría tener otras connotaciones, eh, pero estaba registrado por varias civilizaciones. Varias civilizaciones habían visto este cometa. De manera que esto llamó la atención de los científicos, quienes pensaron, bueno, si varias civilizaciones han visto este fenómeno, es posible que este fenómeno sea periódico. Y si es un fenómeno periódico, es decir, que ocurre cada cierto tiempo, debería existir alguna forma de describir la trayectoria de este astro. Y aquí es donde entra el físico inglés, es decir, Isaac Newton, que aparte de físico, pues obviamente era filósofo, matemático, incluso alquimista. Entonces, el trabajo de Newton viene y describe las interacciones mediante las leyes que ahora conocemos bajo el nombre de leyes de Newton del movimiento. Pues viene Newton y prácticamente resuelve este problema. Para resolverlo tuvo que, por cierto, también inventar el cálculo diferencial, el cálculo pues, infinitesimal. Es decir, aquellos de ustedes que estudian química y farmacia, pues le deben a Sir Isaac Newton todo lo que van a ver en su clase de cálculo. Ok. Entonces, vamos a ver las leyes del movimiento de Newton.
nos permiten resolver otros tipos de problemas que no lo hacen las ecuaciones de Galileo del movimiento. Y para poder describir estos fenómenos, Newton se vale del concepto de fuerza. Entonces, Newton define la fuerza como una interacción entre dos o más cuerpos, o entre un cuerpo y su entorno, pero tiene que haber una interacción. Y añade lo siguiente, que la fuerza es capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Galileo había definido el concepto de inercia, que era la tendencia de los objetos a mantenerse pues en reposo, si estaban en reposo, o en cierta dirección de movimiento, si estaban en movimiento. Digamos entonces que para Galileo, un cuerpo que estaba en reposo siempre iba a estar en reposo. Newton dice lo mismo, sí, pero Newton además agrega que para que salga del reposo debe existir una interacción, ya sea con otro cuerpo o con el entorno. Entonces, si la fuerza es capaz de alterar el estado de movimiento del cuerpo, es decir, el cuerpo se va a mover en la dirección de la fuerza obligatoriamente debe ser una cantidad vectorial. Si es vectorial, quiere decir que tiene magnitud y dirección. En el sistema internacional, nosotros medimos la fuerza con la unidad Newton, donde un Newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, dado que la fuerza es un vector, la dirección del movimiento depende de la dirección de la fuerza. Pero, bueno, es posible que haya varias fuerzas actuando sobre un único objeto. Esto es posible. Y esto se da, por ejemplo, en el avión que estamos observando en pantalla. Vea usted cuántas fuerzas hay en este avión. Está la sustentación que quiere, digamos, jalar el avión hacia arriba. Está el peso que quiere jalar el avión hacia abajo. La resistencia lo quiere jalar hacia la derecha y el empuje lo quiere jalar hacia la izquierda. Bueno, no hace falta mencionarlo, pero lo voy a hacer. Por mucho, a nosotros nos conviene, cuando el avión está ahí en el aire, por mucho a nosotros nos conviene que el empuje sea la fuerza que domine. Digo, puesto que si es el peso el que domina, el avión se cae. Si es la sustentación la que domina, terminamos en el espacio exterior. Y si es la resistencia, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en el avión a nosotros nos conviene que sea el empuje, la fuerza, la mayor de todas las fuerzas. Vean ustedes entonces que hay 4 fuerzas que interactúan en un avión que vuela. Así de sencillo. Están estas 4 fuerzas. ¿Por qué vuela el avión? Es algo que, bueno, vamos a estudiarlo aquí en la primera unidad, sí, pero también vamos a brindar una explicación en en la segunda unidad. Bien, hablábamos de Galileo, hizo varios experimentos y desarrolló el concepto de inercia. Esa tendencia de los cuerpos a mantenerse en el estado de movimiento en el que se encuentren. Si está en reposo, tiende a mantenerse en reposo. Bien. Newton retoma esta idea. Obviamente el trabajo de Newton se basa en el trabajo de Galileo. Y dice lo siguiente. Bueno, la masa de un objeto puede ser una medida de la inercia. Entre mayor sea la masa, mayor será la inercia.
Newton dice entonces que entre mayor masa tenga un objeto, más difícil es sacarlo del reposo, por ejemplo. Más difícil es ponerse a moverlo. Entonces, enlaza la masa con la inercia y la masa pasa a ser una medida de la inercia. Entonces, aquí, bueno, la masa, aparte de ser la cantidad de materia que posee un cuerpo, pues es una medida también de la inercia que tiene el cuerpo. Y aquí entonces venimos a la primera ley de Newton. Dice que en ausencia de una aplicación, en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, un cuerpo en reposo se mantiene en reposo y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento, pero con velocidad constante. Dicho en otras palabras, usted tome un objeto cualquiera, por ejemplo el avión. Si ninguna fuerza actuara sobre el avión podría permanecer en reposo o moviéndose a velocidad constante. Ese no es el caso, porque aquí hay 4 fuerzas aplicadas sobre el avión. Entonces, la primera ley de Newton dice también que si la suma vectorial de estas 4 fuerzas es cero, aunque el avión se esté moviendo, pues también se analiza con la primera ley de Newton. Hay fuerzas, pero la suma vectorial de todas ellas da cero. Por lo tanto, el objeto, en este caso el avión, puede permanecer o en reposo o con velocidad constante. Vean que a nosotros no nos conviene la primera ley de Newton para el avión, especialmente si somos los pasajeros ahí arriba. No nos conviene. Entonces, perdón. Matemáticamente la primera ley de Newton se ve de esta forma. Esta es la letra sigma, y significa la sumatoria, es decir, va a sumar todas las fuerzas y la suma de todas esas fuerzas debe ser igual a cero si el objeto está en reposo o moviéndose con velocidad constante. Significa que la suma de las fuerzas en X debe ser cero y la suma de fuerzas en Y debe ser cero. Recuerde que la fuerza es vectorial, por lo tanto, la fuerza es un vector, por lo tanto tiene componente X y componente Y. Tenga siempre en mente eso, por eso estudiamos vectores en la primera parte de esta unidad. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que, está bien, si usted quiere poner a mover un objeto, aplique la fuerza, aplique una fuerza. Y la fuerza que usted aplicó es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración del objeto. Entonces aquí Newton viene y establece una relación entre el movimiento acelerado y la masa de los objetos. Vea que con Galileo no teníamos esta relación con la masa de los objetos. Dicho sea, todos los ejercicios, ya sea caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se daban con con datos, pero ninguno de esos datos era la masa. Ninguno de esos datos era la masa. Aquí, entonces, ya en la segunda ley de Newton, ya tomamos en cuenta la masa que tienen los objetos. Vemos que dado que la fuerza tiene una relación proporcional con la aceleración, es decir, si aumenta la aceleración, aumenta la fuerza, vemos que si la aceleración es positiva, o mejor dicho,
Si la dirección del movimiento es igual que la aceleración, el objeto cada vez irá más rápido. En este caso tenemos un automóvil moviéndose hacia la derecha, o sea que tenemos que la dirección del movimiento es hacia la derecha y tenemos una aceleración positiva. Una aceleración positiva se asocia con una aceleración que apunta hacia la derecha. Entonces, este automóvil cada vez se moverá más rápido. Note que aquí la aceleración no es cero, puede ser cualquier número menos cero. Bien, entonces vea que en este primer caso, cuando la aceleración tiene la misma dirección que el movimiento del objeto, la velocidad aumenta. En cambio, si el objeto se mueve, por ejemplo el camión se mueve hacia la derecha, pero dice aquí que hay una aceleración negativa. Una aceleración negativa se traduce en una aceleración que tiene una dirección hacia la izquierda. Podrían decir ustedes hacia el oeste. Como va hacia la izquierda, pero el automóvil se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad del automóvil disminuye, es decir, el camión frena. El camión frena y cuando frena esto es lo que pasa, que la aceleración va en dirección opuesta al movimiento. Y si no acelera, en el ejemplo del ciclista, si no acelera, quiere decir que se mueve con velocidad constante. Y si se mueve con velocidad constante, esto es un caso de la primera ley de Newton. Vea usted que la aceleración entonces puede ser positiva, negativa o cero. Puede ser cualquiera de las tres. Entonces, aquí viene Newton y dice, bien, puede que hayan varias fuerzas actuando sobre el objeto, pero la que nos va a interesar es la fuerza resultante, o la fuerza total, o, dicho de otra forma, la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces, si la fuerza neta apunta hacia la derecha, el objeto se mueve hacia la derecha. Si la fuerza neta apunta hacia arriba, el objeto se moverá hacia arriba. Y bueno, la dirección de esto es importante, muy importante, la dirección de la aceleración es sí o sí obligatoriamente igual a la dirección de la fuerza neta. Fuerza neta y aceleración siempre van a llevar la misma dirección. Ok. Bien, lo que les mencionaba, Newton pues reconoce que la masa del objeto juega un papel importante, de manera que si se aplicara la misma fuerza sobre dos objetos con masas diferentes, el objeto que tuviera una masa mayor sería aquel que obtendría una aceleración menor. Acuérdense que un objeto tiene mayor masa que el otro y a los dos se les aplica la misma fuerza. Pues el que tiene mayor masa tiene una inercia mucho mayor, tiene una inercia mayor y por lo tanto es más difícil ponerlo en movimiento que el otro, comparado, ¿verdad? Cuya masa es menor, tiene una menor inercia y por lo tanto acelera más. La segunda ley de Newton se ve de esta manera. Vean que ahora la suma de las fuerzas no es igual a cero. Ahora la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y vean que ahora en el eje Y, ya no suponemos que la aceleración es la gravitacional. Ahora vemos que pueden haber otras condiciones que tengamos que considerar
que alteren el valor de la aceleración con la que sube o con la que baja un cierto objeto. Bien, vean entonces, tenemos la suma de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X y suma de fuerzas en Y igual a la masa por aceleración en Y. Viene Newton y no se queda aquí. Establece también una tercera ley que establece el principio de acción y reacción. Para cada acción hay una reacción. Y esta reacción tiene la misma magnitud de fuerza, como fuerza tiene la misma magnitud, pero la dirección es opuesta. Para hacernos una idea, en el ejemplo que tenemos acá, la persona empuja una pared. Sería esta fuerza en color rojo. Esa es la acción. La reacción es la fuerza que la pared ejerce sobre la persona. Pero bueno, ejerce sobre la persona. O sea, vean que aparte de ir en direcciones opuestas, la fuerza de acción y reacción se aplican sobre cuerpos diferentes. La acción se aplica sobre la pared, la reacción se aplica sobre la persona. Entonces, esa sería entonces la tercera ley de Newton. Yo siempre los invito, ¿verdad?, a que con su puño puedan golpear ya sea una pared o el suelo. Intente hacerlo lo más fuerte que pueda y va a notar que, bueno, si lo hace, cuando dé el golpe va a notar que, bueno, usted le entregó una fuerza al suelo o a la pared. Usted le entregó esa fuerza y al mismo tiempo el suelo o la pared se la devolvió. Y por eso usted siente dolor. ¿Sí? Porque el golpe que usted dio con su fuerza, pues al aplicar esa fuerza sobre la pared, la pared aplicó la misma fuerza sobre su puño y en dirección opuesta. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que la pared no tiene un sistema nervioso y nosotros sí tenemos un sistema nervioso y sentimos dolor. Bien, entonces, para resolver ejercicios es necesario que conozcamos los tipos de fuerzas involucrados pues en los diferentes problemas. Verán, nosotros vamos a trabajar con algo que se llama fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto son aquellas que para ser aplicada es necesario entrar en contacto con el cuerpo. La primera de estas fuerzas de contacto es la fuerza normal. Es la fuerza que, ahora sí, la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre la cual usted puede estar o no apoyado. Bueno, puede estar apoyado. Si está apoyado, entonces hay fuerza normal. Vean ustedes esta caja apoyada sobre el suelo. Experimenta una fuerza normal debido al suelo. La dirección de esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Vea usted que en el primer caso de la izquierda, pues tenemos un suelo horizontal, por lo tanto la normal es perpendicular. Pero si nosotros inclinamos el suelo 10 grados, si le damos un desnivel de 10 grados, verán que ahora la normal también se inclinó. También se inclinó y se mantiene perpendicular a la superficie de apoyo. No hay ecuación, no hay fórmula, vean ustedes, no hay una fórmula para la fuerza normal. Ahora vamos con la tensión. En la tensión,
Es necesario poner tensa una cuerda, un cable, una soga, una cadena. Es necesario que este objeto se encuentre tenso para que pues haya tensión. La dirección de la tensión es pues la dirección hacia la que estén jalando la cuerda. Y de nuevo aquí tampoco hay una ecuación, no hay fórmula. Con esta otra sí, con el peso sí. Verán, cuando el peso es la fuerza con la que el planeta Tierra nos atrae hacia el centro. Por eso es que cuando lanzamos objetos al aire, estos caen al suelo por la atracción gravitacional. Esta atracción gravitacional se da entre dos objetos que poseen masa. Ejemplo de esto es el planeta Tierra y el Sol, o el planeta Tierra con la Luna. Son ejemplos en los que tenemos atracción gravitacional. Bueno, nosotros con el planeta Tierra también hay atracción gravitacional, también estamos sujetos a esta fuerza llamada peso. Peso y masa aquí en física no son lo mismo, dado que el peso es una cantidad vectorial, es un vector, es una fuerza, y la masa es una cantidad escalar que medimos en kilogramos. El peso lo medimos en newtons. Vea usted aquí la diferencia. La ventaja es que para el peso sí tenemos ecuación. Y la ecuación del peso es esta que estamos viendo en pantalla. El peso es igual a la masa multiplicado por la aceleración gravitacional, donde la aceleración gravitacional es g, la misma g que utilizábamos para caída libre. Y la dirección del peso siempre es hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Esa no va a cambiar. Esa dirección del peso no va a cambiar por ningún motivo. Otra fuerza que es interesante es la fricción. Vean que el peso sí tenía ecuación, el peso sí tiene. Otra fuerza interesante es la fricción. La fricción impide que los objetos se deslicen sin control. Nos permite caminar, nos permite ducharnos, ¿sí? Entonces la fricción es una fuerza de las más importantes. Bueno, y nos permite divertirnos. Vean la persona que está aquí en la derecha. No creo que esté aburrida, ¿verdad? Entonces es gracias a la fricción. Póngalo de esta manera, sin fricción no habría manera de caminar. Comer sería más difícil porque usted no podría sostener los alimentos, se resbalarían, dado que no hay fricción. Y entonces sería un mundo un poco extraño. No podrían tocar a otras personas, no podrían dar un abrazo porque como no hay fricción, se resbalan. Entonces, bien, con eso pues quiero dejar claro que la fricción es importante. Hay dos tipos de fricción. Hay una fricción que existe cuando el objeto no se mueve y otra que existe cuando el objeto ya se está moviendo. Entonces, la fricción, si es estática, impide el movimiento. Si es cinética, lo que hace es disminuir la velocidad del movimiento. Bien. Vemos aquí este ejemplo. Note que la dirección de la fricción es siempre opuesta a la dirección en la que debería moverse el objeto. Ojo, la dirección de la fricción es opuesta al movimiento del objeto o hacia la tendencia de movimiento del objeto. Bien, aquí es importante que usted determine cuándo se utiliza la fricción.
Y una pregunta muy importante que puede hacerse al respecto es, ¿el objeto se mueve? Pero antes de saber si el objeto se mueve o no se mueve, ha mencionado el enunciado del problema la palabra fricción. Si lo hizo, tenga por seguro que hay fricción en el problema. Si el enunciado no lo dice, tiene que ver entonces ahí si el objeto se mueve. Y a menos que el enunciado le diga que la superficie es lisa, que ahí sí podríamos ignorar la fricción, usted debería siempre pues estar atento, ¿verdad? Dónde hay o dónde no hay. Para la fricción tenemos la ventaja que sí hay una ecuación. Esta ecuación es para encontrar la magnitud de la fricción. Donde, bueno, ok, la magnitud de la fricción. Únicamente la magnitud. Donde esta letra griega mu es el coeficiente de fricción. Puede ser estático o puede ser coeficiente de fricción cinético. Hacemos la distinción porque el coeficiente de fricción para fuerzas estáticas es mucho mayor que el coeficiente de fricción para objetos que se mueven, para fricción cinética. Entonces, el coeficiente de fricción lo que le dice a ustedes qué tan liso o qué tan áspera es una superficie. Eso sería. N es la fuerza normal. Dado que la fuerza normal no tiene ecuación, esta se encuentra únicamente mediante la aplicación de las leyes de Newton. ¿Sí? Aplica las leyes de Newton y ahí sí puede encontrar cuánto vale la normal. Y con el valor de la normal encuentra el valor de la fricción. Diagramas de cuerpo libre. Así como vamos a ver si tenemos aquí. Diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto. Entonces lo que hacemos es el objeto convertirlo en un puntito para que no estorbe y sobre ese puntito dibujar todas las fuerzas, ¿sí? Que aparecen. Veamos acá, vamos a ver. Veamos acá. Si hay una caja que descansa sobre el suelo y nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre, pues si es una caja descansando en el suelo, debe haber una normal con respecto al suelo y debe haber también un peso. Entonces aquí solo hay dos fuerzas, solo dibujamos dos fuerzas. En este caso son 4. Entonces ya el diagrama de cuerpo libre pues tendrá que tener las 4 fuerzas. Vean que sí, están acá a la derecha. Una vez que usted tiene las fuerzas dibujadas en el diagrama de cuerpo libre, lo que procede es hacer la suma vectorial. Recuerde que la fuerza no necesariamente tiene que ir en línea recta, la fuerza perfectamente podría ir inclinada. La fuerza podría perfectamente ir inclinada. Bueno, vamos a ver. Note que si la fuerza va inclinada, entonces es porque tiene un cierto ángulo. Y si tiene un cierto ángulo es porque tiene componente X y componente Y. Para los que van así, rectos, pues o solo tienen componente Y o solo tienen componente X. Por ejemplo, al empuje, usted no le va a buscar. Al empuje, usted no le va a buscar la componente Y, únicamente la componente X. Y en las X negativas. Ojo con eso. Bien. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.